Bueno, amigas, amigos de la radio, hoy tenemos una concurrencia de lujo. ¿Qué tal, Sonia? Bien, muy bien. ¿Qué tal, Vivian Julián, que nos visita? Primero las damas, se saluda. Después el padre Jacinto Roque Aranda, ¿cómo está? Que nos visita hoy. Y nuestro columnista estrella y permanente, el doctor Jorge Cholvis. Bueno, hoy tenemos un programa, mira vos, siempre vos sabés que nosotros, el programa número 28. 28, ¿qué es? El cerro, la montaña. La montaña. Ah, mira vos. Siempre nosotros ponemos el número de programa, padre, vio, con el número del juego. Vio que en el juego siempre cada número tiene alguna alegoría, algún concepto. Y hoy tenemos la montaña, ¿no? Hay bastante para decir, ¿no? Aquello de, ¿cómo es? Si Mahoma no va a la montaña, ¿no? La montaña va a Mahoma, algo así, y Sí. van a saber qué otra. Sí. O subir a la montaña y caer la piedra y volver a subirla. Y volver a subirla. Hay muchas cosas interesantes para que La montaña es un lugar de poder. un lugar de poder, ¿no? Y el sermón de la montaña también. El sermón de la montaña. Claro. ¿Qué le parece? Todo lo que hay Lugar para. de revelación divina. Hay Lugar de revelación divina. Así que hay mucho, tenemos la cordillera, toda la cordillera de Cruz América Así. ha tenido un protagonismo tremendo. La estrategia del padre de la patria para cruzar esa enorme mole de La cuna de los montaña. pueblos originarios. Ah, Acercate un poco más, Jorge, me está Bueno. diciendo allá nuestros disciplinadoras y disciplinadores, Alberto y Karen. Alberto y Karen, que nos acompañan siempre ahí en el panel. Así que bueno, tenemos una linda fuente en el número de inspiración de grandes desafíos. Nosotros ahora vamos a charlar con ustedes dos sobre los temas, y después vamos a hacer una editorial puntual sobre el tema de los fiscales de la Argentina, dado que ahora hay una gran ofensiva del poder colonial desde el sistema judicial sobre la patria, utilizando los fiscales. Vamos a recordar a que para nosotros fue el principal fiscal del retorno a la democracia, que fue el fiscal Molinas, totalmente borrado y olvidado. Fue el primer fiscal que nombró a Alfonsín cuando empezó la democracia. Fue tan profundo las investigaciones que hizo sobre lo que había pasado en la dictadura con la parte de la deuda externa, sobre el sistema financiero ya en democracia y sobre el papel prensa y sobre otros temas, que el propio Alfonsín lo puso y lo tuvo que sacar. No duró el único fiscal patriótico para mí que ha habido en 40 años de democracia, y lo vamos a comparar con estos fiscales de ahora que responden directamente a intereses coloniales. Pero bueno, ese es el tema de la editorial, muy potente, que tenemos el libro del fiscal Molinas con toda su compilación de sus investigaciones, y que me parece que es fundamental, porque va a hacer falta reflotar aquellas investigaciones cuando haya otro Ministerio Público Fiscal, ¿no? Ni siquiera el periodo del peronismo de kirchnerista recuperó aquellas investigaciones que, por ejemplo, hubiesen podido resolver la cuestión de papel prensa de una manera definitoria, porque ahí el fiscal Molinas decía que la compra de papel prensa era nula, de nulidad absoluta, porque había sido efectuada con fondos surgidos de hechos extorsivos financieros. O sea, si Greiber compró papel prensa con plata producto de secuestros extorsivos, y después legitimó la Junta Militar la transferencia de la propiedad de las acciones de Greiber al grupo Clarín, esa acción era nula, escribió el fiscal Molinas. O sea, no podrían haber, bajo ningún punto de vista legal, la Junta Militar entregado las acciones al grupo Clarín, porque estaba probado que habían sido compradas Greiber con plata producto de un delito. Vicio de origen.
Exacto. Y Papaleo también, ¿no? Estaba en la Papaleo denuncia. tuvo la denuncia que usó el kirchnerismo, pero este es el planteo justamente que no usa el kirchnerismo y que hoy se puede hacer. Por eso es importante traerlo. Hoy eso sigue, no está prescripto y se podría plantear nuevamente que las acciones de Papel Prensa y del Grupo Clarín tienen un vicio de nulidad en origen, producto de ser plata no lícita, y que la Junta Militar cometió un delito, que ellos tendrían que haber hecho la denuncia penal sobre eso, dijo el fiscal Molina en su dictamen, y no la hicieron justamente para poder entregarle las acciones a Clarín y a La Nación. O sea que Clarín y La Nación están basados en un hecho ilícito y en un hecho ilícito denunciado por el fiscal Molinas. Interesante. Muy bien. Interesante, porque eso no lo investigó tampoco ni Guillermo Moreno cuando estuvo en la Secretaría de Comercio y cuando se llevó adelante todo el tema del papel prensa. Y estoy reproduciendo simplemente el escrito del fiscal. Así que bueno, pero no me distraigo con esto, pero que es importante. Fíjense la potencia que tiene aquel fiscal frente a estos. Yo hago una crítica global a todo eso proponiendo una nueva filosofía del Estado, pero se trata de una filosofía moral desde el fondo. Desde el sistema atomista, que es el sistema que seguía el general Perón en la comunidad organizada. El sistema está escondido y el sistema surge bien claramente cuando hablo de la antropología. Es la misma antropología filosófica que utiliza la Constitución Gozo y Esperanza en el Concilio Vaticano II. Entonces, si me permiten, así de paso el doctor me puede hacer una crítica y con la crítica crecemos juntos. Yo estoy planteando inclusive una nueva filosofía del Estado. Me voy a explayar demasiado si está publicado en las redes esto que vengo planteando del origen metafísico del derecho, el derecho natural como causa del derecho positivo empírico que le sirve de base a la Constitución. Todo eso yo lo tengo publicado, pero voy a arrancar desde el origen del poder y de la soberanía del Estado. El poder y la soberanía son el poder y la soberanía eterna de Dios. Dios, con su poder eterno, creó el mundo, pero lo creó trascendente. Y a su vez, entonces, tiene poder y tiene soberanía sobre su criatura, sobre el mundo creado por él. Y es aquí que Dios, al crear al hombre, que es causa final y eficiente de la existencia del hombre, le hizo partícipe de su poder y de su soberanía. La raíz del poder y la soberanía del Estado viene directamente de Dios. Algunos autores plantearon de que este poder y esta soberanía viene del contrato social, toda la filosofía moderna, lo que conocemos de Rousseau, el racionalismo moderno, la línea kantiana y todo el racionalismo con René Descartes. Muchos compañeros nuestros son racionalistas, en público lo dicen, y el racionalismo es la base filosófica del capitalismo. Me preocupa la parte jurídica. Entonces, Dios le hizo partícipe al hombre en su ser, en lo ontológico. Ese poder y soberanía del Estado, el Estado está en el ser del hombre, que está en el ser del hombre, es indelegable. Solo el hombre puede delegar en caso de guerra de exterminio, donde el Estado le puede pedir a sus ciudadanos toda su vida para su defensa. Pero no solo participa en lo ontológico del poder y la soberanía de Dios, sino que participa en el plano moral, ético. Y esto sí es delegable a la Asamblea Constituyente. El poder y la soberanía que se educe de Dios, se educe en lo ontológico del hombre y se educe desde lo ontológico en lo ético-moral del hombre. Eso es delegable. El ejercicio, pero no lo ontológico. Desde lo ontológico,
El hombre puede, en caso de dictadura grave, retirar esta delegación para ejercitar ese poder y esa soberanía. Y eso se delega a la Asamblea Constituyente su ejercicio, pero de estas raíces metafísicas morales del derecho constitucional se deduce un Estado de 5 poderes. ¿Tenés agua? Dame esa agua. Sí, a ver. Vamos a tomar. Sí, se deduce un Estado de 5 poderes. Digámoslo así, esto es convencional. El poder legislativo por 4 años, una sola reelección. El poder ejecutivo, 4 años, una sola reelección. El poder judicial es un poder moral del Estado, no de los fiscales ni de los jueces. Los fiscales y los jueces deben ser elegidos por voto popular, con una sola reelección. Hay que repensar la estructura jurídica del Estado nacional a nivel municipal, a nivel de los estados provinciales y a nivel del Estado nacional. Urge esta tarea moral. Hay que decir a los señores jueces y fiscales que no son los dueños del Poder Judicial, son servidores. El dueño es el pueblo. El pueblo tiene derecho, está habilitado moralmente para elegirlo o no elegirlo. Y el poder... El otro poder es el poder, hablamos del poder judicial, del poder ejecutivo, 4 años, una sola reelección. ¿Y a quién engancharía el cuarto poder? El poder de la opinión pública por mandato constitucional que figure en la estructura de la Constitución con presupuesto para ejercitarlo. ¿Quiénes serían los titulares? Los cuerpos no gubernamentales del Estado, en el pueblo, fiscalizados por el Congreso del Estado Nacional. Urge, no se puede sacar eso con una ley. Acá hay libertad de empresa, las multinacionales hacen lo que quieren, la opinión pública no vale, los pobres no pueden hablar, la gente pobre parece que no son ciudadanos del Estado Nacional. Urge esto, ponerlo en la estructura misma de la Constitución. Y el quinto poder sería el poder económico. Lo económico es un modo moral del ser del hombre. El mercado no es de origen capitalista. El mercado surge de la finitud del hombre, que concurre en la comunidad para aportar sus propios valores y recibir los valores complementarios que él necesita para desarrollarse plenamente como persona. Pero no es de origen capitalista. El mercado de raíz moral tiene la misma edad del hombre. Nace con el hombre, es un modo de ser, y desde el hombre pasa a ser un modo de ser del Estado. El titular del poder económico tiene que ser el ejecutivo del Estado Nacional. La economía se debe ordenar y proyectar desde el hombre, no desde la dictadura dogmática fundamentalista del liberalismo clásico, que es el ideal de todos los liberales. Entonces, eso es sumamente importante. La economía no es ciencia, es una vergüenza que hasta en la Universidad Católica nos han robado la cátedra de Facultad de Economía. Yo lo denuncio, delante de los ojos de los obispos, de los sacerdotes y así llamados los moralistas católicos. Nos robaron la cátedra de Economía. Se enseña ateísmo y se da título a nombre de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Urge reverlo esto por amor de Dios y por coherencia con nuestros valores, con las raíces morales que predica la Iglesia, que predicamos los curas. Los curas tenemos que ponernos los pantalones largos y en una función de servicio decir las cosas como son. Entonces,
este poder económico, la economía debe ordenar el nuevo orden mundial, y aquí voy a enganchar con la Pachelin-Terry. En la Pachelin-Terry, que es una magistral descodificación del derecho natural que ha hecho el Papa Juan XXIII, se nos propone un nuevo orden estatal, regional y mundial, basado en el derecho natural. El Papa Francisco, en la Fratelli Tutti, en el número 138, retoma un nuevo orden jurídico, político y económico a escala mundial. El nuevo orden mundial del liberalismo es el verdadero desorden a escala mundial. Me parece que hay que repensar todo esto, hay que bajar después al análisis. Nosotros tenemos preparado este tema. Vuelvo al tema del Estado, de los 5 poderes. La soberanía del Estado está regulado por el destino universal de los bienes, el bien común, y por la soberanía de los otros estados y del bien común de la familia humana. La soberanía de los estados no es absoluta, excepto la de Estados Unidos, ¿no?, con base capitalista. La soberanía de los pueblos entonces están relativizadas, soberanía moral estoy hablando, que tiene consecuencias en el campo empírico y positivo de la parte de la legislación. Entonces a mí me parece, hablando del Estado de los 5 poderes, tengo que hablar algo de la capital federal. La capital federal es una ciudad símbolo. Es una realidad moral, un principio de unidad del Estado Nacional. El jefe de la capital federal tiene que ser el presidente del Estado Nacional y no un intendente municipal. Lo que legisla para la capital federal no tiene que ser un consejo deliberante, sino el Congreso del Estado Nacional. La ciudad de Buenos Aires no es esencial a la capital federal. Tranquilamente puede ser Río Gallegos, porque si proyectamos el mapa de la Argentina en escala, la Argentina tiene casi 1 millón de kilómetros cuadrados en la Antártida, entonces por ahí estaría la ciudad mediterránea. Entonces, no es esencial este pueblo o el otro a la capital federal. Lo esencial es que cuando se designa por medio de la Constitución, con sus funciones jurídicas, que es redactar una Constitución, promulgarla y legislar de acuerdo a esa Constitución. Entonces, urge ver, es una estafa moral que un intendente municipal esté al frente de la capital de todo el Estado Nacional. Es una falta de respeto a las provincias, a los provincianos. Es hora de poner las cosas en su lugar. Y sí, seguro. Grosso modo es lo que pienso. No, la verdad que hermosa pasión la que ha transmitido, padre, ideas potentes, que bueno, hay gran parte que Jorge ahí... Hay un profundo planteamiento ético, moral, sobre los altos valores que debe integrar un proyecto nacional institucionalizado en una Constitución. Así que, por cierto... No, ha incorporado conceptos, por ejemplo, la opinión pública como poder constitucional. Eso me parece un aporte interesante, ¿no? Idea. Claro. Es que eso está imbuido actualmente con los grandes valores y objetivos. Por eso, el tema de la participación protagónica es la gran cuestión. Los pueblos son los que deben coadyuvar a la definición de un proyecto y sostener ese proyecto. Originalmente, y hay una diferencia conceptual en dos conceptos que se utilizan. Antes de entrar en el desarrollo, disculpame que me queda una pregunta que me gustaría que el padre nos aclare, que es muy fuerte lo que dijo.
en la Universidad Católica Argentina nos robaron la cátedra de economía. Eso dicho por un padre, me parece que si pudiera, sin cortitos, sintéticos, ¿a qué se refiere? Es una idea muy fuerte que se ha dicho en nuestro programa. Disculpame, Jorge. No hay problema. Pero me parece que es importante. Después vos venís con tus 40 propuestas de... Además con el desarrollo de él. El contenido en licenciatura de la Facultad de Economía de la UCA, primero me ocupé de buscar el programa. Me conseguí toda la bibliografía antes de hablar. Se enseña ateísmo, racionalismo liberal capitalista y se da título al nombre de la Pontificia Universidad Católica, delante de los ojos de los obispos y de los curas y de los moralistas cristianos. Lo denuncio públicamente y me hago cargo, me hago responsable de lo que digo. Es hora que los pastores tomen carta en el asunto. En el programa de licenciatura de Economía en la UCA no aparece una cita del magisterio de la Iglesia. La Iglesia tiene toda una moral económica, escrita, bien redactadita, clarísima, donde el hombre es el sujeto, el principio y el fin de la economía, y no el mercado capitalista. Usted sabe, padre, que justamente nosotros venimos trabajando en otros programas con Jorge de cómo, a partir del golpe de Pinochet y demás, Milton Friedman, con su economía monetaria y la escuela austríaca y demás, se metió en la Universidad Católica, se metió en Chile y después se metió en la Universidad Católica Argentina. O sea, los programas económicos en teoría monetaria que hoy se estudian siguen siendo lo que usted dice, le pongo un nombre así concreto, Milton Friedman y la Escuela Monetarista Austríaca sigue siendo la única escuela que hoy se enseña en la Universidad Católica desde que empezó la dictadura militar en la Argentina. Por eso me pareció muy importante lo que usted aportó. Hay un pensador austroalemán, el padre Messner, que ha creado un sistema teoantropoeconómico y que lo llamó sistema económico de la libertad ordenada, economía social de mercado. ¿Qué hicieron estos señores, los liberales? Le sacaron a Dios, le sacaron al hombre y lo redujeron a un neoliberalismo. Y siguen usando el nombre de su creación, economía social de mercado. A mí yo esto lo denuncio también porque tuercen el pensamiento del padre Messner, que ha sido un gran luchador en el campo social. Una de las instituciones que se encarga de difundir este neoliberalismo, el nombre de la enseñanza del padre Messner es la Fundación Konrad Adenauer. Por todos lados su nombre difunde el neoliberalismo. Hay que denunciarlo, destapar, que se destape y que se vea todo. Nos roban todo. Yo le quería preguntar, sí. Usted forma parte como de un grupo de curas que están en este pensamiento. El pensamiento de la Iglesia. No, sí, pero digo, hay que conseguir, digamos, más adeptos. Pero el laicado tiene que ponerse los pantalones largos. Nosotros acompañamos. Los laicos tienen que... Los curas que estamos conscientes, abrirnos, pero yo tengo todo un estudio hecho, primero de la metafísica de la historia, y después la historia como ciencia auxiliar de la filosofía de la historia. Todo un estudio del liberalismo clásico, del neoliberalismo, del liberalismo social, del socialismo liberal, sistema mixto de economía y de la economía planificada, y después una visión, el que yo la llamaba tipología de los valores solidarios, donde está Dios, el hombre, y el hombre como sujeto, principio y fin del mercado, y donde el fin de la economía es el hombre, el bien común, la justicia, y toda la historia económica tiende a su fin eterno y trascendente, que Dios. En el pensamiento marxista, como en el pensamiento racionalista liberal, que es lo que me interesa en este momento, es extramundano, Fukuyama. El fin de la historia está en el mundo, no hay trascendencia, no hay Dios. Usted sabe que nosotros pertenecemos al Observatorio de la Riqueza Padre Arrupe y recuperamos mucho del pensamiento del padre Taylor de Jardín.
en ese sentido... Te digo lo que pienso de Taylor. Rapidito, porque tenemos que volver a Jorge, a ver. Cayó en el panteísmo. Cayó en el panteísmo. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un programa especial para discutir claro. al padre Taylor. Lo conozco bien. Hacemos lo comprometo a un programa especial sobre Taylor, ¿sí? No me comprometo, sí, pero podemos después charlarlo aparte. Bueno, bueno, Jorge, a ver. Bueno, el tema de la doctrina social de la Iglesia, desde sus orígenes, desde Rerum Novarum, cuando ya el capitalismo había generado esas crisis humanas con en la década del 70, 80 y el 15 de mayo del 91 aparece una nueva concepción filosófica sobre el derecho de la propiedad, el obrero y demás. Y eso se fue continuando, y bien señala el padre la encíclica que menciona, pero también Populorum Progressio, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II, que de alguna manera incorpora también preceptos actualizados de lo que fue la Constitución del año 49 en el artículo 40. Ya el concilio no habla más de la indemnización previa en dinero, habla de una indemnización equitativa, teniendo en cuenta todas las circunstancias, no solo la del expropiado, sino la necesidad del Estado de incorporar esos bienes en función del bien común. Y saca la categoría previo. Claro, es decir, una indemnización equitativa teniendo en cuenta todas las circunstancias, la de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Y después llegamos a estos mensajes de Francisco, a Laudatio Si, a Fratelli Tutti, donde evidentemente establece, o el mensaje señala la importancia de conformar un nuevo sistema de Naciones Unidas, y a su vez esta cuestión de políticas económicas financieras, que son las que están afectando el goce de los derechos humanos básicos en la vida de los pueblos. O sea que esto debe ser una esencia en el debate que se debe realizar en la Argentina, en función de esos conceptos éticos que deben integrar un nuevo proyecto nacional, popular, federal, integrado, y en el marco de la patria grande. Esta es mi concepción y adhiero a lo que señala el padre. Y bueno, con relación al tema de la capital federal, también es una cuestión trascendente para definir en nuestro tiempo. Es una vieja cuestión que ya viene desde la Constitución histórica de 1853-60, y que evidentemente esa Constitución de la Ciudad de Buenos Aires de 1995, apoyada en esa estructura normativa de 1994, que en realidad, en mi concepto, conforma las generaciones neoliberales que comenzaron a llegar a las distintas tierras del globo, en esa etapa que bien señala el padre, pero yo le agrego el Consenso de Washington, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, que fue la que institucionalizó este esquema neoliberal, que no solo es una política económica, sino que tiene una concepción política efectivamente para que es eso que el Dios mercado imponen, lo que bien señalaba Sampaio, que los aportadores mayores de trabajo sean los que menos reciban los beneficios de ese trabajo, y de tal forma conforman una oligarquía. Y por tanto hay que invertir los términos para que sea la participación protagónica de los pueblos, a través del cuarto poder, que sea no solo el mentor de ese proyecto, sino que a su vez el sostén, puesto de que la Constitución no es un instrumento jurídico solamente, sino que es un instrumento político de alto nivel. Y así fue que, se sancionó en marzo del año 49 el nuevo proyecto nacional, y en el mes de abril, es decir, un mes después, en la comunidad organizada en Mendoza, viene el pensamiento filosófico, cerrando ese acto el general Perón, el Congreso de Filosofía. Por eso hay una directa relación entre los conceptos filosóficos y el proyecto nacional institucionalizado al más alto rango normativo. Lo demás son todas cuestiones de mera implementación de ese proyecto, pero deben tener esa concepción ética, moral, en donde los pueblos deben ser los beneficiarios de ese proyecto en función de la plena dignidad humana. Bueno, hacemos entonces un corte en este momento.
Camino sediento, sendero que late, campo regado de trigo y arroz. Se llevan los montes, se llevan el aire y de fondo escucho tu llanto. Queman tus libros, los llevo conmigo. Guardo palabras, enojo de nuez. Pisan las flores, las planto en mi ombligo. Destruyen mi plaza, tengo mi niñez. Suenan sirenas de otra ciudad. Se quema el fuego en verdad. Talar la huella, la cicatriz, quema tu propia raíz. Sirenas de otra ciudad, se quema el fuego en verdad. Stiamo interrompendo in questo momento nel posto di lavoro a una persona molto importante per l'Argentina. Si tratta del dottore Ricardo Molinas, è il procuratore nazionale di investigazioni amministrative. Lui avrà la sua responsabilità di controllare sopra i diversi atti amministrativi dello Stato. Doctor Molinas, ¿a qué sector usted cree que van a beneficiar más estos contratos? Bueno, yo creo que hay dos aspectos. Hay un aspecto económico, pero hay también un aspecto muy importante que es el aspecto ético. Es decir, si el convenio va a terminar siendo un acuerdo hecho entre dos países, de los cuales los beneficios sean reducidos para un grupo de empresarios italianos y un grupo de empresarios argentinos, evidentemente no cumpliría su rol. El convenio tiene que ser hecho para que, sin perjuicio de la ganancia de los que intervengan en una actividad lícita en una organización capitalista como es la nuestra, sin perjuicio de ese beneficio individual, esto se redunde en un beneficio colectivo. Y por eso es necesario tener la seguridad de que en ambos estados habrá los funcionarios que, perteneciendo al Estado y no siendo integrantes del equipo que hace el convenio o del equipo ejecutivo que los contrata, estén en condiciones de vigilar y de controlar el leal cumplimiento de estos convenios y denunciar, en su caso, la acción irregular tanto de los nacionales como de los del otro país contratante. ¿Sabés en lo que pensaba cuando volvía de verlo a mi hermano? En las paradojas que se dan en la vida. Mis viejos, los dos inmigrantes italianos en la Argentina. Y ahora yo viviendo en Italia. Es increíble. Pero conozco mucha gente que descubrió su historia cuando viajó afuera y muchos se quedaron. Sí, como yo. Y me di cuenta de una cosa, que la gente todavía piensa en una Italia que ya no existe. Me das envidia. Vivís en Italia, estás bien, trabajás. Sí, no me quejo. Pero vos también me das envidia. Vos vivís aquí, tenés tu familia. ¿Siempre queremos lo que no tenemos? Oh, eso es un tango. Es un tango perfecto. Tango. Es decir, la Argentina sale también de una situación internacional muy difícil,
de un aislamiento total, de un descreimiento o de un mal concepto de lo que es la Argentina, que este gobierno constitucional ha contribuido a restaurar. Y por lo tanto, ahora se pueden hacer contratos o acuerdos en mejores condizioni che la che si potevano hacer durante il governo della dittatura. Adesso siamo alla porta di un collegio per sapere anche loro cosa pensano. I bambini. Bueno, a mí me gustaría mucho que algún día me dejen desarrollarme lo que a mí me gusta. No sé si con los tratados con Italia me lo van a permitir. O sea, yo fantaseo, ahora ya a mí me gusta hacer esgrima. No. Y el campeón olímpico actualmente es italiano, se llama Numa. Brava. Bueno, me gustaría algún día poder tener acceso a todo lo que tuvo acceso él. Todo ese esfuerzo que estás haciendo, ¿vos pensás que lo vas a poder aprovechar aquí o lo vas a hacer como para aprovecharlo en otro lugar? Podría aprovecharlo en otro lugar, pero yo voy a hacer lo posible para poder aprovecharlo en este país. Estamos en crisis, el país está en crisis, o el continente está en crisis, entonces la escuela no es una isla, está dentro de la crisis. O sea, para solucionar los problemas de la escuela hay que solucionar los problemas del país, no es una isla para nada. Grazie, molto gentile. Comunque questa è la parola che hanno avuto i bambini per noi. Tante grazie a tutti. Arrivederci. Primero me gustaría, como decía Sampaio, para saber qué constitución tiene la Argentina, debemos saber la esencia de la Constitución, cuáles fueron sus consecuencias, sus logros, los procesos históricos que llevaron a la sanción de esa Constitución y por tanto ver cómo se define ese proyecto en el marco de la faceta que señalaba Sampaio sobre la Constitución real. Esa Constitución que es la que va definiendo esa estructura de poder, que es la que en la cual se dirimen la prevalencia de los sectores sociales, tanto internos como externos, y define dos cosas, por lo menos: el proyecto y la Constitución, pero a su vez la interpretación jurídica. Todo texto escrito es susceptible de ser interpretado. El punto es qué intereses refleja esa interpretación. Claro. Y así podemos desarrollar, quizás con más detalle en otras oportunidades, el tema de la interpretación de los poderes denominados judiciales, como en los distintos periodos históricos, y cómo han manipulado, cómo han sido ese reaseguro de los sectores dominantes, y poner en evidencia... por ejemplo, cómo el Poder Judicial, de facto de 1956, convalidó la derogación de una Constitución sancionada por una Asamblea Constituyente, y en sus fallos, como si fuera lo más normal, hasta el 23 de abril del año 56, la Constitución en vigor era la Constitución de 1949. Luego que le dan el golpe dentro del golpe al general Lonardi, ahí, a partir del 23 de abril, bueno, antes ya se genera esta institución, la Junta Consultiva Nacional, que era el disfraz para darle la mise en scène de una pretendida legalidad y legitimidad a ese movimiento que nunca la logró. Pero a partir del 23 de abril hasta el 3 de mayo, los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación no utilizaron ninguna norma constitucional. Y a partir del 3 de mayo, como si lo más normal sería derogar una constitución de esa manera, y sin decir esta boca es mía, convalidan el bando del 27 de abril y un retroceso constitucional de casi 100 años en la República Argentina. Fue el pórtico para ese desarrollo liberal que termina en este neoliberalismo que hoy día está sujetando las aspiraciones de los pueblos y en especial del pueblo argentino. Por eso el tema de... Cuando hablamos de nueva Constitución, en realidad lo que estamos proponiendo es un debate previo para lograr esa participación protagónica del pueblo. El tema constitucional no es patrimonio propio de los abogados, ni mucho menos, al contrario, necesita la visión multiestructural y polisegmentaria de los distintos sectores de la comunidad, para desbrozar esa telaraña que nos están imponiendo para que los pueblos marchen al ritmo de los sectores sociales dominantes, que son los que están sometiendo a los pueblos en este capitalismo financiero globalizado, que pierde la esencia ética del derecho.
Sí, recuerde que la base del capitalismo, desde el punto de vista jurídico, es el racionalismo jurídico. Hace falta repensar toda la filosofía del derecho. Claro. Revisar las universidades, las cátedras donde se dan, porque si no estaremos curando con aceite al paciente que necesita cirugía. Claro. Entonces hay que ir a fondo. La filosofía jurídica está profundamente viciada. Hay abundante bibliografía de otras corrientes filosóficas del derecho. La filosofía del derecho le da los principios morales al derecho empírico positivo. Hay una relación de causa a efecto y con terribles consecuencias morales. Esto es urgente. A mí me parece que la parte intelectual tiene que hacer su aporte y en una integración del saber. Es un problema cultural, no hacer de un día para otro, necesita largos procesos. El asunto es que empecemos y sigamos bien. Por ejemplo, en nuestro país la pobreza no es un problema de pobreza. ¿Qué piensa Dios de la riqueza? Cuando Dios creó el cosmos, mundo ordenado prolijamente por Él, le entregó al hombre. Y la persona de Adán y Eva son figuras simbólicas, entregó a toda la humanidad. Hay que repensar la propiedad privada, los grandes latifundios del destino universal de los bienes, la redistribución de los recursos. Para eso hay que educar también al rico, para que largue lo que le pertenece al destino universal de los bienes, que es de los pobres. Y al pobre, para que lo sepa usar éticamente, para que no lo derroche y que sepa que el pobre... Todos tenemos derecho y el derecho y el deber de trabajar, como nos enseñaba Juan Pablo II, en la labor en el centro. Entonces, es un problema que hay que compaginar la escuela primaria, las terciarias, la secundaria y la universidad, un largo proceso cultural. Por ejemplo, sería interesante pensar desde el punto de vista pedagógico. No tenemos, digamos, una pedagogía a nivel de Estado nacional, donde tengamos una tipología de valores esenciales que haga a la esencia del ser nacional, que después se diversifique con sus propios matices en las provincias, en los estados, en los estados provinciales interiores. No tenemos eso, y eso hace a la esencia de un Estado. Sampaio señalaba la importancia que está señalando Padre sobre la cuestión pedagógica y la necesidad de la elevación cultural y política del pueblo en esta temática. Y a su vez, además del tema filosófico, el tema de la historia, cómo los procesos sociopolíticos van reflejando en las constituciones escritas esas ideas que se van sosteniendo. Por ejemplo, la Argentina, en mi concepto, tuvo 3 modelos de constitución: el liberal agroexportador de 1853, la breve etapa de la constitución justicialista, 11 de marzo del 49 hasta el año 56, y después viene la generación de constituciones neoliberales, producto del consenso de Washington. Es decir, que ese es el esquema, y como señalaba Eva Perón en sus artículos que publicó en el diario Democracia, cuando sostenía Evita la nueva Constitución para consolidar las conquistas sociales que se estaban logrando, y que no solo se la dijo a los dirigentes sindicales en el propio edificio de la CGT, allá en la Sopardo de Independencia, sino que en esos artículos señalaba que el pueblo no puede estar asfixiado y ahogado por una constitución que en realidad es la que le marca y le cierra los caminos para el logro de la plena dignidad humana. O sea que en esa breve etapa de la constitución justicialista se abre un periodo en el cual, con las circunstancias sociopolíticas que se desarrollaron en el marco de la Constitución Real, pero habría una nueva concepción de valores, de una concepción ética profunda para elevar la conciencia cultural y política de los pueblos. Y a partir de ese golpe del año 1955 y con sus desarrollos posteriores, la Argentina tuvo distintos periodos de gobiernos de facto que institucionalizaron la supraconstitucionalidad de facto, y a su vez
distintos periodos de democracias parciales y circunscriptas, con proscripciones, con dominio de la transmisión de los medios masivos de comunicación, de ese poder judicial que estamos hablando. Y en consecuencia es necesario señalar que esos gobiernos de facto, en el cual, para hablar de los gobiernos de facto, tenemos a Santo Tomás como mentor de esa concepción del tirano es defectu tituli, Entonces esos gobiernos de facto, cuando pierden su fuerza, precisamente por los fracasos que llegan a los pueblos, en realidad se reinserta la Constitución, el organismo constitucional. Pero lo que no se modifica, sí, y sigue, son las normas de política económica que sostienen esa concepción liberal. Actualmente el neoliberalismo que trasciende la visión económica y llega a un proyecto político para someter y dividir a los pueblos. Por eso, profundizar, cuando hablamos de nueva Constitución, es profundizar el debate, dar la participación protagónica, definir la metodología y las pautas necesarias para lograr que ese pueblo, ese cuarto poder, tenga la voz necesaria, y a su vez definido primero los ámbitos en los cuales vamos a debatir, a conversar sobre ello. Después, la segunda etapa será el contenido del proyecto. ¿Qué proyecto desea e impulsa el pueblo argentino? Y recién, como tercera etapa, vendrá la Asamblea Constituyente como una forma de institucionalizar ese proyecto al más alto rango normativo. Cuando hablamos de nueva Constitución, no estamos señalando que mañana o pasado vamos a hablar o a insertar un debate parlamentario. No, es un debate en el seno del pueblo, de las asambleas de base, las comunidades educativas, los distintos sectores que integran a esa comunidad organizada que nos viene desde ese pensamiento de abril del año 49. Esta es la cuestión: aglutinar, construir poder que refleje esos grandes valores que nos viene de esa concepción filosófica, desde las etapas históricas que el pueblo fue logrando avanzar en el logro de ese gran objetivo de la dignidad humana. O sea que creo que estamos en la misma senda. A ver, Jorge, para ese proceso de acumulación de poder que decís vos, para una asamblea constituyente nueva que cambie, evidentemente acá lo que haya fracasado, digamos, ¿no? La Argentina, sí, en 33 años de esta constitución vigente, no ha hecho más que retroceder. El pueblo y la soberanía nacional no ha hecho más que retroceder. Así que la constitución es la... Pero si la Constitución... Y como decís, el poder de interpretación de la Constitución ha fracasado. La manipulación del conocimiento por los sectores dominantes es tan grave que prácticamente esa Constitución del año 49 no integra los antecedentes constitucionales de la República Argentina. Sí, como vos decís, está oculta, está marginada el debate político. Tampoco se de la dirigencia política, no tiene debate académico en las universidades, también está, así como la política económica está marginada en la enseñanza, también en el plano del derecho constitucional está marginado el conocimiento profundo del por qué una nueva Constitución. Vos tenés ideas ahí, trajiste hoy, ¿no? Sí. ¿Querés conversarlas un poco? No, me gustaría seguir conversando. Un cachitín, si me dan. Yo pienso que hay que desenmascarar esta pseudodemocracia. La democracia es la democracia actual, o la que se vive desde la Constitución francesa para acá, es una democracia formal, con base racionalista. El Papa Juan XXIII nos abre un camino magistral en la Pacem Terri. Él habla de democracia genuina. Esta democracia es una democracia formal para la oligarquía, una fachada, una mentira para los pobres, para decirle, miren qué cacho de libertad tienen, pueden votar y elegirnos a nosotros mismos. Entonces hay que cambiar esa concepción de democracia. Nos seguimos mintiendo a nosotros mismos, diciendo la célebre definición de Abraham Lincoln: la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, en un contrato social, le agregamos, donde mandan los poderosos. Y con relación a la democracia, el dilema es la legitimidad política.
¿qué entendemos por democracia? Si es el sujetar a los intereses dominantes del pueblo todo, o que el pueblo libere esa concepción ética y avance con el logro de los derechos humanos básicos. Ahora, ahí tenemos un problema, porque mientras hoy la cultura y la discusión política de la opinión pública se maneje por Twitter, bueno, estamos en un problema. ¿Son cuántos caracteres? 130. No sé, pues yo no uso Twitter. Bueno, pero son 100. A ver, estamos graves. La gente, 150 acá nos están diciendo, son los caracteres. Bueno, claro. ¿Qué concepto puede desarrollar en 150? Y hoy, lamentablemente, ahí tenemos que buscarle la vuelta, no sé cuál, por eso te preguntaba, bueno, ¿qué ideas imaginaste? Lo mismo al padre. Quizás es bajar para hacer la cultura aplicación de Twitter, porque de los grandes principios que está proponiendo el padre, bajar a la propuesta concreta a la vida cotidiana. Entonces, porque con relación a lo que señalas vos de Twitter y del manejo acá me dice que miren, nos escucharon y subieron de 150 a 280 caracteres. Sí, bueno, claro, el tema es cómo se incorpora con relación al conocimiento. Todo esto de investigación y desarrollo, la cuestión de la manejo a través de los medios masivos, de internet, sí, por ejemplo, y demás. Sí. Pero además, en este principio que yo estoy proponiendo para la nueva Constitución, y lo voy a desarrollar en forma concreta para no irme por las ramas, como a su vez debemos tener en cuenta que esos conocimientos precisan el desarrollo que hace a la tecnología digital y a su vez a la inteligencia artificial que tanto promueve como instrumento del conocimiento y de definición de políticas. Esta es la cuestión. Entonces, es una pauta a incorporar en el desarrollo de un texto constitucional que en normas absolutas, precisas y unívocas, que el pueblo tenga la posibilidad de utilizar esta cuestión digital de tal forma que le permita definir las políticas de Estado y a su vez confrontar con esos sectores que están tratando de manipular esas tecnologías precisamente para confrontar con las aspiraciones del pueblo. Por eso acá hay una serie de cuestiones que debemos tener debidamente, que en fin, quizás es difícil hacerlo en 2 minutos, pero bueno. Usted sabe, padre, que en relación a lo que dice el doctor Cholvis, nosotros estamos trabajando mucho la idea de que hay que hacer una universidad, ya que estamos hablando de críticas a las universidades en distintos niveles, una universidad de los algoritmos del pueblo. Porque el poder ha construido un dispositivo de algoritmos de comunicación, que sabemos que son mentiras, o de formación, o financieros, como usted acaba de decir, y que tiene un dispositivo de bombardear, que bueno, lo vemos todos los días. Ahora, nosotros estamos obligados a ese arma, a revertirla en un arma de neutralización, a crear ese arma como defensa y como contraataque. Y en ese sentido decimos que hace falta un rectorado colectivo. O sea, una academia que sea popular, de base, donde el rectorado esté formado por miembros formados, por alumnos, por todo lo que es el pueblo, construyendo ese espacio de reflexión para una construcción de algoritmos de defensa y de contraataque. Si se da el cuarto poder, eso va a salir. Claro. Pero hay que trabajar por el cuarto poder. Yo estaba pensando, yo venía investigando un poco la historia y la sociología de la técnica. La técnica nace en la prehistoria, con la técnica psicológica, la técnica de la magia, que después se va proyectando del artefacto. Entonces, los frutos de la técnica son los frutos de la experiencia acumulada de la humanidad durante siglos. Entonces es un patrimonio, un bien común de la comunidad. Para ciertos instrumentos técnicos que deja 50 o 100 personas en la calle, el Estado le debería poner un impuesto equivalente a la gente que deja en la calle para aportar al bien común. Hay que legislar para eso. Y entonces, si hay una buena legislación de la patria grande, se puede legislar a nivel por lo menos regional para regular todo eso.
los medios el poder, la opinión pública es del pueblo, es popular, no es de las empresas. Se debe crear un mecanismo jurídico. Así es. Y ese, bueno, ese es también un problema que viene de tiempo. Pero bueno, el hombre recibió el don de la palabra y recibió también la posibilidad de la escritura. Y la mujer también. Claro, cuando hablo de hombre, hablo del ser humano. Sí. Por cierto. Estamos en la concepción justicialista, el peronismo, la mujer logró su participación democrática en el año 47 y lo ejerció pocos años después. O sea que lo que estamos señalando es que el don de la palabra, la escritura, la memoria, es que un poco lo que señala cómo van viniendo el desarrollo del pensamiento humano, ¿no es cierto? Entonces, como a su vez también, con relación a la participación y al cuarto poder, hay conceptos que en realidad yo señalo que se están considerando forma equivocada. Por ejemplo, la unificación conceptual entre carta y constitución. La carta fueron instrumentos otorgados desde arriba, de los señores feudales, el monarca, la vieja carta de Juan Sin Tierra, 1215, pero a su vez las ciudades medievales italianas otorgaron. Y bueno, después en las primeras constituciones escritas a fines del siglo XVIII, comienza esa nueva definición desde el preámbulo de la Constitución, we the people, no sé el pueblo, pero claro, el pueblo a través de una concepción que era una participación democrática, formal, y no tenía la profundidad de la participación protagónica de los pueblos que estamos sosteniendo hoy día. Ese cuarto poder que debe integrar las luchas y la senda para lograr estos grandes objetivos que hacen a esa plena dignidad humana. Bien, también señalaba Evita que derechos que no se aplican no son derechos, quedan perdidos en el tiempo, y ese mensaje de cada necesidad debe reflejarse en un derecho, es obvio. Y entonces, ¿cómo que la Corte diga que no? Claro, sí. La Corte de hoy dice que no es así. Entrar a ese debate quizás es bajarle el nivel al personaje que señaló ese problema. Pero, ¿cómo se están sancionando distintos convenios, pactos internacionales y definen con precisión acuerdos económicos, sociales y culturales y los políticos, civiles y políticos? Pero cómo esos derechos que están desarrollados, en realidad en la vida de los pueblos tienen muy poca aplicación en este concepto del capitalismo financiero globalizado, que es el que extrae las riquezas y el producto del trabajo social. Ese pequeño porcentaje del mundo que queda con el producto del trabajo social de los pueblos. Cómo los pueblos van perdiendo su riqueza. También señalaba Eva Perón que la Argentina es un país rico, pero la riqueza no llega al pueblo, no la conoce. Por eso la saquean, se la llevan afuera. Y por eso el tema de la distribución, ahora, que es otro de las grandes cuestiones. ¿Sabes que ahí habría que ver con el poder de la inteligencia artificial y de los algoritmos? Yo creo que el cuarto poder ya no es cuarto poder, es primero. Pero el pueblo va a saber regular eso. Mira, si se busca la integración de la patria grande, se puede legislar, decía, a nivel internacional, pero también, por ejemplo, la Argentina y América Latina tiene recursos humanos y económicos para hacer una economía cerrada por un determinado tiempo, supóngase una década o 2 décadas, hasta que ponga las cosas en orden. Y vamos a ver cómo le va al poder financiero internacional. Hay recursos, pero no nos dejan. Por ejemplo, los vehículos que se tienen una parte aquí, otra parte allá, ¿para qué? Para que funcione el dólar, imperialismo internacional del dinero. La Argentina tiene suficiente materia gris para crear un coche de alta gama, producirlo aquí íntegro y no andar exportando las partes del vehículo. Nos manejan a nosotros. Hay gente, tenemos materia gris, tenemos recursos. Habría que ver eso,
Mirá, suponete que hagamos una economía cerrada, por una economía tipo economía de guerra, para quebrar el sistema financiero internacional, y de integrarnos con América Latina, y algunos pueblos de América sigan también esa línea. Sería una cosa interesante. Claro, por cierto, hay que cerrar la evasión de la riqueza, el control del comercio exterior, las políticas bancarias o financieras, el tema del río Paraná, de cómo se drena la riqueza y después se postran mendigando un crédito exterior cuando en realidad la Argentina tiene millones de dólares afuera, que en realidad deberían haber sido aplicados en el desarrollo político. Por eso es necesario una política económica que refleje no solo los intereses del país, sino de la patria grande, y por eso esas normas de política económica deben también cerrarse en la integración, que es otro de los grandes principios, y que de alguna manera las constituciones contemporáneas hablan de la integración, pero en la eficacia de esos conceptos hay mucho que desear. Por eso es la participación protagónica de los pueblos, elevar la conciencia cultural y política en función de ese objetivo. Y como bien señalaba también Perón en el manual de conducción política, como el imperio, el enemigo, hace todo lo posible para desprestigiar a aquellos que están impulsando una nueva senda para superar estas circunstancias que bueno, vos fijate, cuando yo te decía recién de que la opinión pública es el primer poder, no el segundo poder. Vos sabés que cuando fue el famoso asunto de los Panama Papers, Alconada Mon, principal columnista, uno de los principales columnistas del diario La Nación e integrante del equipo que investigaba ese tema en Estados Unidos, tenía la información 8 meses antes de las elecciones en que gana Macri, del compromiso de Macri en los Panama Papers, y no lo publicó el diario La Nación ni Alconada Mon, porque si él lo publicaba, Macri no era presidente. Ahí tenés un simple ejemplo concreto, demostrado, documentado y demás, de cómo son el primer poder. No son el cuarto poder ya. Los medios de comunicación con el poder digital y ese poder de omitir, de producir información, como ahora que te machacan con todo el tema de la corrupción, pero te omitieron la información que tenían sobre los Panama Papers 8 meses antes. Con eso publicado, se imaginan que Macri no ganaba. Entonces ahí tenemos el problema de cómo revertimos, se ha invertido la jerarquía de los poderes. Ya el poder legislativo no es que, porque cuando vos decís cuarto poder, estás hablando del ejecutivo, el legislativo, el judicial y el de la opinión. Ubiquémoslo en el lugar que queramos. El asunto es que esté en la Constitución. Claro, pero para poder revertir la Constitución tenemos que revertir ese orden, porque mientras ellos sigan manejando como primer poder la opinión pública por Twitter, y ocultando, entonces ahí es donde hay que imaginar algo nuevo. Claro, no sé qué, te lo dejo acá como camino que estamos transitando. El gran problema que tenemos es la manipulación de la palabra a través de los medios masivos de comunicación, que le quitan el discernimiento al pueblo a través de esas noticias falsas, a través de esa manipulación de las teorías que ocultación, fíjate acá. Y por ejemplo, yo voy a señalar una circunstancia que ocurrió en Buenos Aires en 1987. Ya era la presidencia de Alfonsín, estaba en ese tiempo todavía con la necesidad de una reforma parcial y circunscripta, y aquí que se realizó en la ciudad de Buenos Aires, ese ente porteñismo que está un poco irradiando estas falacias que nos imponen, y resulta que se hizo una reunión sobre privatizaciones y vinieron varios externos y oriundos, pero voy a citar uno solo que estuvo ahí: Sir Alan Walters, que trajo el pensamiento de Margaret Thatcher y ese neoliberalismo que luego va siendo reflejado en los acuerdos del Pacto de Olivos y se institucionaliza en la Constitución de 1994, que analizando los resultados vemos a dónde nos ha llevado. ¿Y cuál es ese objetivo de los sectores dominantes? Es mantener ese esquema liberal
neoliberal a los efectos de coadyuvar a ese sometimiento del pueblo. Por eso tanto la lucha debe entrar en sostener los conocimientos que en realidad aglutinen a un proyecto social y político y nos permitan enmarcar a ese proyecto político en una nueva senda que aglutine a los distintos sectores de la comunidad política, en la senda hacia esos valores preambulares que tenía la Constitución Nacional de 1949, la soberanía política, la independencia económica y la justicia social como gran valor que lleva al bien común y al logro de esa plena dignidad humana. Por eso el gran problema que tenemos ahora es el tema de la transmisión, cómo se tiene la impunidad de la palabra. Y cómo el pueblo está sufriendo esa metástasis ideológica que le viene desde los centros de poder económico financiero. Confusión, omisión, totalmente, división, es una metástasis ideológica que le margina de la senda y le quita esos grandes valores éticos y morales que debe impulsar un pueblo para lograr el bien común. Y bueno, alguna conmoción es lo que va, alguna conmoción social es lo que va a producir las condiciones. Conmoción o hecho de masas, como fue el 17 de octubre, como hubo tantos hechos en la historia. Bueno, porque sin eso no producís una acumulación política suficiente para desafiar semejante estructura de poder. Sampay señalaba que de la obstinación de los sectores oligárquicos en defender esa estructura de poder proclives a sus intereses, viene la confrontación y ahí la eclosión que vos señalás, ¿no es cierto? Ahora, es interesante cómo el liberalismo se ha metido, por ejemplo, en el campo pedagógico, en el campo de la educación. Mínimo esfuerzo, mínimo riesgo, mínima inversión y, como les gusta llamar a ellos, óptimo resultado. No estudio, no investigo, no me esfuerzo, profe, poneme 10. Está el liberalismo en la educación y después termina, es un modo de ser, es un estilo de vida. Pero nuestro pueblo pobre es liberal en su concepción ética porque le meten a través de la educación. Y en la salud también. Eso que dijiste fuerte. Es trascendente esa cuestión, la educación. ¿Cómo dijiste? Repetilo. Nuestro pueblo pobre es liberal. Ni el Martín Fierro se escapó. Cada lechón en su teta es el modo de mamar. Bueno, yo comento una anécdota también de Sampay cuando estábamos en la facultad. En el año 73 hasta el 24 de marzo de 76. Y claro, la juventud peronista se nos anotaba en esta cátedra de Sampay y me decía, Jorge, la materia no se aprueba con el tachín y ni con la marchita. Hay que estudiar y profundizar los conocimientos. Ese es el mensaje de Arturo Enrique Sampay para la elevación cultural y política de los pueblos. Por eso todo esto es las virtudes del humanismo, importantísimo. La prudencia, la justicia, la fortaleza, la templanza, la magnanimidad, la humildad, son los valores que le da unidad psicológica interna a la persona, la ayuda a encontrarse consigo mismo para tener juicio crítico y ser protagonista de su propia vida y no, como llamaban en nuestro tiempo los marxistas, idiota útil. Yo le decía también que el liberalismo se metió en la salud, no solamente en la educación. Esta concepción de que la salud es un tema individual y no colectivo. Justamente en la Universidad de Lanús hay un médico que creó, ¿no? Como una cátedra que es salud colectiva. Basándose también en bueno, con relación a la salud, todo, para continuar lo que señalas, y de alguna manera la propuesta, para la nueva Constitución, el derecho a la salud será el eje de la construcción de políticas sanitarias, la regulación, control y distribución de medicamentos como bien social y el manejo soberano de las patentes farmacéuticas. El fortalecimiento de sistemas solidarios de salud no estará condicionado por el lucro que impone el mercado y se deberá garantizar el goce efectivo de esos derechos. Mi propuesta para una nueva Constitución. ¿Puedo agregar una cosita?
Yo pienso que los grandes laboratorios tienen que ser estatales. Por la soberanía nacional. Se viene la guerra bacteriológica. No puede ser que se le deje una poderosa arma letal en manos de estos que no tienen patria. La patria de ellos, el bolsillo. Claro, es así. Bueno. Le voy a contar una breve anécdota. En el marco de la Constitución Nacional de 1949, los medicamentos eran por empresas estatales. Aquí, y esto lo sé porque mi tío, el hermano de mi padre, en ese momento era director de una de las empresas de la DINIE, que eran empresas estatales, y era de la Merck, empresa de medicamentos. Alemana. Alemana. Sí, bueno, por las eso. Empresas que habían pasado a... Mi tío era el gerente general. Conclusión, vino el proceso de la Libertadora, se retrocedió en todo esto. Le devolvieron todos los alimentos. Claro, y le plantearon que había que elevar el precio de los alimentos, de los medicamentos. Mi tío se opuso porque no era necesario, puesto que estaban... Bueno, conclusión, mi tío tuvo que renunciar, pero el presidente que estaba con la Merck parece que terminó con un Mercedes-Benz. Seguro. O sea que ahí está la lucha. Defender los valores, tener la fortaleza necesaria para sostener un principio que uno está convencido y que no está sujeto a una sonrisa o a esos 30 dineros. O sea que esta es la cuestión, la cultura, los principios éticos, filosóficos, el conocimiento de la historia. Esto es lo que tenemos que profundizar hoy día. Bueno, amigos, se nos va terminando el tiempo porque tenemos que pasar a otro bloque después. La verdad que ha sido una charla, ¿no? ¿Qué opina Sonia? Muy rica, muy inesperada, sí, la verdad, porque se acaban de conocer los dos. Eso es lo bueno. Acá y en no sintonía por casualidad total. Ocurren las cosas a veces. No por casualidad ocurren las Dios lo cría, ¿no? ¿Cómo es el refrán? Y hace rato que estamos militando juntos, los mismos valores, los mismos caminos. Claro. Aunque no nos conocemos, Dios los cría y el viento los amontona, dice el refrán, ¿no? Algo así. Así que bueno, muchas gracias y la seguimos y nos queda pendiente el debate sobre Teilhard, Lo vamos a hacer porque es muy rico. No, sí, sabemos que es muy fuerte, ¿viste? Porque para nosotros fue un gran inspirador siempre Teilhard y creemos que tiene alguna proyección de cosas interesantes para decir que la parte de la economía y la sociología de él es la menos conocida, ¿no? Por ahí la filosófica es la más polémica. Quisiera señalar al padre que lo nombró bien al Martín Fierro. Yo tengo un libro escrito sobre el Martín Fierro en el siglo XXI y que me dio el cachito de idea, como dice, un mensaje de Jorge Bergoglio, obispo de la Ciudad de Buenos Aires, a las comunidades educativas. Un mensaje a la luz del Martín Fierro. Ese mensaje es el que nutre mi libro Martín Fierro en el siglo XXI y la lucha por un orden social más justo. Es indispensable que tengamos conocimiento debido de ese poeta y el poema, José Hernández y el Martín Fierro. Lamentablemente no tengo ejemplares ya porque hace 4 años que se editó, pero... Se lo vamos a... Voy a decir al hito de la Constitución, usted que está en ese tema. A ver, meta. Nuestra Constitución es una Constitución profundamente esquizofrénica. Por un lado, la República. Rousseau identificó a la República con el contrato social. Algunos compañeros nuestros hablan mucho de la República. No es la República de Platón, ¿sí? La República de la Edad Media, donde Francisco de Vitoria identificó la República con la Iglesia, sino que es la República del contrato social, donde el hombre se vuelve creador de la verdad, no devela la verdad objetiva y trascendente, sino que él lo crea y él es el principio también de orden jurídico. Entonces, por un lado sostiene una cosmovisión inmanentista, racionalista, y por otro lado sostiene el culto católico. Sostener en teología es profesar. Entonces, dos cosmovisiones, inmanentista y trascendente, cruje en el sujeto jurídico de la Constitución. Eso es esquizofrenia.
Muy interesante. Así es. Muy interesante. Así es. Bueno, muchas gracias, padre. Muchas gracias Vivian, por venir. Y los esperamos, este lugar ya es de ustedes. Cuando quiera venir, bien, con otros compañeros, otros curas, a debatir. Ya le digo, este es un programa del pueblo, no es nuestro. Nosotros propiciamos. Buscamos que se sumen y que se genere un espacio de debate. Después tienen el audio a disposición para poder reenviar por WhatsApp, a los contactos, a los amigos. La idea es que esto sea un mecanismo de alfabetización. Ese es uno de los objetivos del programa. Alfabetizándonos, no es que nosotros vamos a enseñar. El debate que han tenido ustedes acá ha sido riquísimo, los dos, y hemos aprendido nosotros y los oyentes. Así que muchas gracias y el lugar es de ustedes. Cuando salimos le dije a Viviana, no sé a dónde nos vamos, ni sé a qué nos vamos. Bueno, ahora más o menos alguna lo que tenía que decir. Bueno, muchas gracias, un gusto de haberlos conocido y estamos en la misma. Hay que seguir caminando, luchando, militando con los valores morales, las raíces morales. En el pensamiento de Perón, Dios era central. Perón fue uno de los grandes catequistas sociales que tuvimos los católicos, lamentablemente mal comprendido, hasta la hicieron excomulgar. Y cuando se fue a España, le mandó a decir al Papa Juan XXIII, levantame la excomunión y mandame un documento. Y Juan XXIII le levantó la excomunión, le mandó el documento y Perón recibió la absolución de rodilla para dar ejemplo de humildad. Mira, completando lo que decís, hay pocos peronistas y ningún argentino creo que sabe de que Perón fue enterrado como hermano franciscano. Sí, claro. Igual que Evita. Sí, siguiendo el rito. Los casó el obispo franciscano, a Perón y a Evita, así que ahí refuerza un poco lo que vos acabas de decir de la relación de Perón con Dios, ¿no? Y con la Iglesia Católica, con esa iglesia del pueblo, ¿no? Claro. Que no es la misma que la iglesia de la oligarquía. Sí. Muy bien, muchas gracias. Muy gracias. Bueno, gracias. Gracias. Vengo de un tiempo en el que los juegos duraban lo que dura el sol. Calle de tierra, zanja y potrero, blanco y negro el televisor. 4 canales, Pantera Rosa y una cajita de cartón. Donde guardábamos tierra y lombrices, esa era la diversión. Iba a la esquina de Doña Lina a comprar carne y carbón. Para el asado de los domingos, carnavales con fuentón, bombitas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, autito, payana, rayuela y morón, mancha venenosa, saltar el paredón, tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón. Pan y queso para elegir al mejor. Del kiosco de Emilio, la escarcha en invierno, del cole, tutuca y turrón. La casa abierta de Doña Norma, Don Pablo, la parra, el olor a sopa caliente, las navidades, estrellita y rompe portón. El campanazo en el recreo, decirle si gusta de mí. Un paseíto por la avenida, con poco era feliz. Bombitas de agua, espuma y fogón, cabaña de caña, autito, payana, rayuela y bolón, mancha venenosa, saltar el paredón, tarde de verano, recuerdos que guardo en mi corazón.
le he propuesto, vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica, comercial, productiva entre el norte de Santander y el estado Táchira, completa. Una zona binacional de desarrollo económico, comercial, productivo. Ha llegado la hora de que lo construyamos para beneficio de la población tachirense, de la población norte santanderiana, y sería un área económica especial de ensayo, de prueba, que después pudiéramos replicar hacia el Zulia, hacia otras zonas del Táchira, hacia Apure, hacia Amazonas. Padre Sebastián, he sabido algo que me preocupa profundamente. Comprendo que lo guía una buena intención, pero me veo en la necesidad de llamarle la atención. Don Silvestre me mandó llamar para darme una queja. Se trata de que en las primeras lecciones del catecismo les ha metido usted en la cabeza a los niños ciertas ideas que considero altamente perjudiciales. ¿Cómo cuáles, padre? Pues les ha dicho a los chicos que hagan ver a sus padres que el esfuerzo de su trabajo debe estar en proporción al salario. Ah, eso sí. Que si cobran más que trabajan, que cobren menos. Pero que si trabajan más que cobran, pues que cobren más. Y usted sabe que esas teorías ya han empezado a armar líos y que varios obreros se han presentado a don Silvestre pidiéndole aumento en el salario. Ah, pues qué bueno. Bueno, ¿por qué? Recuerde usted que se ha de procurar que las riquezas no se acumulen en manos de los ricos y que se repartan entre los trabajadores. Pero eso es comunismo. No, doña Sara. Esa es la encíclica de su santidad Pío XI. Y su santidad Juan XXIII, en su encíclica, dice que los trabajadores deben ganar lo suficiente para tener un nivel de vida verdaderamente humano que les permita sacar adelante a su familia. Pero la forma en que usted lo enfoca puede traer problemas. Pues no lo creo, porque su santidad León XIII, allá por el año de 1891, ya lo decía en su encíclica, que el Estado debe ayudar a la clase proletaria, porque del trabajo y el esfuerzo del obrero salen las riquezas de los estados. Eso lo dijo hace un titipuchal de tiempo y no ha pasado nada. No, si es un error querer acabar con los ricos, hay que acabar primero con los pobres, padre. Eso no lo dice la encíclica. No, eso lo digo yo, porque acabando con la pobreza, pues habrá más equidad en el mundo. ¿Cómo es posible que siendo usted tan olvidadizo y tan distraído se sepa de memoria las encíclicas? Es que en el noviciado me pusieron como castigo a aprendérmelas un día que en presencia del señor arzobispo dije que yo esperaba grandes beneficios del actual concurso económico. Ecuménico. Pues cuestión de economía, por eso me castigaron. Bueno, amiga Sonia. Sí, Dron Guillermo. Amigos de la radio y demás. Programa 28 ya, ya comenzando. Dijimos, ¿no? La montaña, ¿no? La montaña. Bueno, acá tenemos una montaña que hay que, no sé, se escala, se hacen túneles, no sé cómo domesticarla, que es este tema de que el poder colonial viene con mucha fuerza, está con una ofensiva, lo estamos viendo hoy, una vuelta de tuerca final y estratégica del lawfare, atacando ya han ampliado, digamos, han vuelto con todo el mismo esquema original, no solamente a Cristina, sino también a Milagro Sala, vuelven, ahora también van otra vez por Eve de Bonafini, y así seguirán avanzando. También ahora la han sumado a Nilda Garré. Ah, sí. Interesante, no cuatro sabía. mujeres. Mirá, 4 mujeres blanco. víctimas blanco del lawfare. Sí, esto fue hace poco, la semana pasada. Ellos lo tienen ahí latente, ¿viste? O sea, lo manejan. Ahora empieza el año electoral. Tiene que garantizar el poder colonial el triunfo de Cambiemos para su plan de dolarización y han empezado a una batalla final. O sea, quieren la proscripción de Cristina, o sea, más allá de la cuestión formal, que eso ya lo vamos a hablar, quieren que la etapa de lo que fue el peronismo kirchnerista, que fue la etapa de reconstrucción parcial y camino a una reconstrucción final del Estado, se dé por
eliminada de la memoria popular en la Argentina. La borran. Para eso le ponen el sellito con todo su poder mediático de corrupción. Claro. O sea, que quede, que el estigma de la corrupción borre el intento y los logros que hizo parciales de reconstruir el Estado que había destruido el Estado menemista. Me hiciste acordar de lo que decíamos hace tantos programas atrás, los chivos expiatorios, ¿no? Exactamente. Lo dijimos recién cuando comenzábamos, cuando empezábamos acá este programa de Nuevo Poder. Exactamente. Vuelven ahora con el chivo expiatorio ampliado. Fíjate vos qué curioso, a las mujeres, a las principales mujeres referentes de ese proceso. También hubo hombres víctimas del fenómeno del lawfare, y los hay, pero fíjate que vos que empezaron por las mujeres. Cristina, Milagro Sala. Cuando digo empezaron, digo la ofensiva de los últimos 15 días, judicial, mediática, bueno. Cristina, Milagros, Eve y Nilda Garré. Símbolos cada una de diferentes cuestiones, digamos. Y de posiciones de un peronismo coherente, digamos, con su historia, ¿no? Así que, bueno, ante esa realidad que demuestra una definición política, una coordinación, como siempre, de las embajadas a través del sistema judicial y mediático, es que nosotros queremos desnudar un poco, no del todo. Sí, digamos, ¿por qué vamos a ir con media tinta? Nada de un poco, porque la situación es altamente peligrosa para la patria, lo que está haciendo este poder colonial. Fíjense que los diarios del domingo de las embajadas, como es Clarín y La Nación, han puesto a este simulacro de fiscal Luciani, es un pobrecito intelectualmente, lo han puesto como un patriota. O sea, lo que han escrito Morales Solá y Wiñaski sobre este hombre, donde lo ponen como si fuera... Es más, lo llegan a igualar con el fiscal Estracera. Para las nuevas generaciones que no lo recuerdan, el fiscal Estracera fue el fiscal del juicio a las juntas militares que hizo Alfonsín. O sea, fue el que acusó a las juntas militares del genocidio. Y estos medios de comunicación que están todo el día, fíjense el grado de irresponsabilidad, de inmoralidad, porque Morales Solá y Wiñaski son dos de los grandes inmorales en el periodismo argentino, lo igualan a Estracera. Un hombre que estuvo jugando, o sea, Luciani, un hombre que se dedicaba a jugar al fútbol con Macri en la quinta. Claro, no les importa eso. Eso no les así, importa. ¿viste? Y No, que, no tiene nada que ver con y lo que que miente planificadamente toda una supuestas pruebas. Ahora va a ser interesante, porque vienen 2 meses donde los abogados de Cristina y demás le van a salir a retucar lo que dijo el fiscal. Pero seguro que eso no va a tener ninguna prensa. No, claro. Aunque tengan toda la razón, no va a tener ninguna prensa. Y entonces queda este clima. Ven que el fiscal al final dijo que el kirchnerismo era igual a corrupción. Entonces queremos contraatacar, no solamente al diario La Nación, al diario Clarín, a estos periodistas, sino al sistema judicial argentino. Y lo vamos a hacer desde una figura que está borrada por esos propios medios de comunicación, porque ese señor los desnudó allá cuando empezó la democracia. Nos estamos refiriendo al fiscal Molinas. A quien tuve el gusto de conocer. Muy bien. ¿Cuándo? Y en el 88 grabamos un programa que voy a tratar de digitalizar y subir el momento en el que lo entrevistamos. Ah, ¿lo entrevistaste? Sí, bueno, yo no, Bebe Camín, que era el que dirigía el programa. Ah, mira, sería lindo recuperarlo entonces para nuestro archivo y la memoria popular. Sí. Porque está absolutamente olvidado, no solamente por las élites, sino por las nuevas generaciones, ¿no? Ahora, nosotros tenemos los libros de él, los pocos que se publicaron, los pocos que publicó él en vida, y es impresionante, ¿no? O sea, ahí tenías un fiscal de la patria y de la nación frente a estos fiscales y este sistema judicial colonial,
digamos, porque todo el sistema judicial argentino, jueces y fiscales, no es solamente la Corte, un dispositivo que manejan las embajadas. En cambio, al fiscal Molina no lo manejaba ninguna embajada, al contrario. Una paradoja. Fue el primer fiscal de que se recuperó la democracia. Lo puso Alfonsín y lo tuvo que sacar Alfonsín. Porque el hombre actuaba con un nivel de autonomía en sus investigaciones, sus denuncias públicas, de las cuales ahora vamos a hablar algunas, que el propio le generó un problema político terrible. ¿Presionado por quién, Alfonsín? Y por los mismos de ahora. Los mismos sistemas Qué cosa, Nosotros, por ejemplo, vamos a mencionar 3 de las investigaciones que él denunció, que nos parecen ejemplares de la patria para comparar con la berretada actual del sistema judicial. ¿Y qué son? La investigación que hace él, la primera investigación que hace sobre la deuda externa. O sea, la Fiscalía tendría que recuperar, porque eso tiene que estar en los archivos generales de la Fiscalía. Que fue previo a la investigación que hace el juez Fabresteros en la causa Olmos. Fue la primera investigación, estamos hablando de un fiscal que dictamina el escándalo y el fraude de la deuda externa contraída con el genocidio a base de sangre y fuego y 30.000 compañeros desaparecidos. Es espectacular esa investigación y nunca se publicó, solamente él hace una síntesis en su libro. Pero completa, seguro que tiene más elementos ricos. Nosotros fuimos a la Fiscalía a tratar de recuperarla y no lo logramos. Es muy posible que la hayan hecho desaparecer. Y denunciamos acá al fiscal Casal en la complicidad de esa desaparición, al fiscal general Casal, en la desaparición de esos archivos sobre la investigación del fiscal Molina. La segunda fue una denuncia justamente que le llevó a un enfrentamiento con Alfonsín muy grande sobre cómo seguía funcionando la patria financiera durante el gobierno de Alfonsín. Ahí atacaba directamente a sectores de la de la coordinadora radical que manejaban parte de la City financiera, esa que hemos hablado cuando vino acá Cantero. Ya antes del Pacto de Olivos se estaba posicionando ese sector del radicalismo. Esa denuncia es la que le cuesta, lo obligan a renunciar. Y hay una tercera que está muy olvidada, pero muy interesante, que nosotros la investigamos en su momento, que es la investigación que hace él sobre papel prensa. Esa investigación es muy interesante porque el único que la publicó y no se encuentra en ninguna hemeroteca de la Argentina, salvo en una sola que no vamos a decir cuál es, de la cual nosotros logramos parte de fotocopia, porque tampoco están todos, la publicó completa la denuncia del fiscal Molinas, ámbito financiero, cuando lo dirigía un liberal como Ramos, pero que estaba en lucha política por el problema monopólico que le ejercía desde papel prensa Clarín sobre la propaganda y sobre las cuotas de papel. Y entonces, dentro de esa pelea, el único medio periodístico que publicó completa fue ámbito financiero. Ahora, vos vas a las bibliotecas de la Nación, y no están todos los diarios, pero esos diarios del ámbito financiero no están. Casualmente. Mirá qué interesante. Nosotros hemos logrado recuperar... Qué democracia, ¿no? La mitad de eso. Y de ahí aprendimos mucho de esta denuncia que hace el fiscal. Porque ¿qué pasaba? ¿Qué denuncia el fiscal con nombre y apellido? No, más que, desde luego, con nombre y apellido, pero con fundamento contundente para demostrar que tanto Clarín como La Nación tienen montado su imperio periodístico en un hecho nulo. Y a partir de una nulidad vienen las otras. Desde luego, este sistema colonial los protege, les da impunidad y no lo investigó. Pero ahí el fiscal Molina sostuvo y demostró que la dictadura militar le entregó las acciones a papel prensa que eran de Greiber sin hacer la denuncia penal por el origen de los fondos que eran sobre un ilícito, como fueron fondos extorsivos sobre un ilícito, con los cuales Greiber había comprado sus acciones. Si la Junta Penital hacía lo que tenía que hacer, dice el fiscal Molinas, de hacer la denuncia penal
sobre ese origen, que es lo que le correspondía, porque tenía toda la información y era sabido públicamente y legalmente, no le hubiese podido transferir las acciones a Clarín y a La Nación, porque automáticamente quedaban en manos del Estado. No lo hizo. O sea, la Junta Militar genocida no hizo la denuncia para poder entregarle el poder, empezar a entregarle el poder monopólico de la comunicación a la Argentina. Ese hecho, dice el fiscal Molinas, es nulo de nulidad absoluta. Lamentablemente, la investigación que hizo Guillermo Moreno sobre el tema de papel prensa no tomó en cuenta la denuncia del fiscal Molinas. ¿Ah, sí? Si no, hubiese caído automáticamente. Tampoco lo denunció nadie penalmente, tampoco lo denunció el sistema político argentino. Entonces, fíjese lo que era un fiscal de la patria. Ni más ni menos. ¿Y por qué lo traemos a colación ahora? No solamente por el problema que sabemos que tenemos en la comunicación, y ahí seguimos teniendo un arma que se puede usar en cualquier momento, porque esas nulidades no prescriben. No prescriben. Nulo de nulidad absoluta con el dictamen del fiscal Molinas. Alguien que lo tome. La Nación y Clarín tienen que devolver todo, incluidos los medios de comunicación digitales, donde sabe que nosotros hicimos la denuncia. Monopolio. Todo empieza a ser revisado. Todo. En base a lo que dijo el fiscal, no lo que decimos nosotros. Y que el Ministerio Público Fiscal, si está escuchando esto, el señor Casal, no tiene forma de rebatir lo que estamos diciendo nosotros, que no es ni más que reproducir lo que dijo el fiscal Molinas. Ahora bien, vamos al hoy. Hoy este sistema judicial y de fiscalitos coloniales basan el ataque a estas mujeres y al lawfare en la corrupción. Entonces nosotros nos permitimos hacer un estudio de cuáles son las complicidades, qué es el tema de la corrupción en la Argentina. Ellos se enfocan en que hay una corrupción de la obra pública, como dicen. Un empresario que sería Báez, que habría hecho... No hay ninguna acusación concreta de que alguna obra no se hizo, ni tampoco... Además, discuten si hay mayores costos, X. No viene al caso. Esas formalidades que sabemos que están manipuladas, tergiversadas u omitidas las verdades. Porque el lawfare es un mecanismo de omisión, tergiversación y ocultación de pruebas que hace la defensa. ¿Ocultamiento? ¿Ocultamiento? ¿Qué dije? ¿Ocultación? ¿Ocultación? Bueno, está bien, creaste una palabra, puede ser. Vamos a estudiarla. También la seguimos. Está bien. De la prueba con la cual cada víctima que ha sido atacada por el lawfare se defiende. Entonces, pero aún así, supongamos cuáles son los mecanismos de la corrupción judicial que lleva tanto tiempo, y vamos a describir algunos, por ejemplo, en los cuales los fiscales y la Corte Suprema y demás, por omisión y por acción, les otorgó impunidad. Ya sabemos lo de la deuda externa, lo dijo el fiscal Molina, lo dijo la causa Olmo, lo dijo la comisión, o sea, todo el mundo sabe del estafa, la bicameral, o sea, en 40 años de democracia es un mecanismo permanente de saqueo. Y la justicia no hizo nada, al contrario, le otorgó impunidad. Eso es conocido, hay montones de... Vamos a agregar algunas otras y lo vamos a cuantificar para terminar viendo de que en el caso de que el señor Báez haya sido un corrupto, un empresario corrupto, no es ni una gota en el mar de la corrupción a la cual le otorgó impunidad el sistema judicial y de fiscales de la Argentina. A eso de la deuda externa se le suma el escándalo de las privatizaciones. Y voy a poner dos números, que es difícil. Agarre, señora oyente, señor oyente, un papel y un lápiz, porque si no, no va a poder dimensionarlo. Las empresas extranjeras que se quedaron con todas las privatizaciones pagaron 10.000 millones de dólares. Todas. Entre todas. Por ejemplo, Techín pagó 100 millones de dólares y se quedó con el negocio de Somisa, para tener una dimensión. Con 1.500 millones de dólares se quedaron con gas del Estado y con 5.000 millones de dólares se quedaron con YPF.
con 2.000 millones de dólares se quedaron con Entel, o sea, con el sistema comunicacional. Los canales de televisión se quedaron gratis. Sí. Ni siquiera pagaron, ¿saben cuánto? 13 millones de dólares pagaron por los 4 canales para ser privatizados. O sea, la opinión pública por 13 millones de dólares. Escuchen las cifras irrisorias con los cuales se entregó no solo el patrimonio de la Argentina, sino también la soberanía. Claro. Exactamente. Y ahora, la identidad. Porque también la identidad está incluida ahí. Ahora, ¿saben? Hace 33 años de esto. Más de 3 décadas. La edad de Cristo. Sí. ¿Saben cuánto facturaron? ¿Cuánto movieron financieramente esas empresas? Tomen nota así porque acá el número es más difícil. Yo anoto. Son 3 billones de dólares. 3 billones 300 mil millones de dólares es lo que facturaron habiendo puesto 10.000 millones de dólares. Le voy a poner los ceros para que usted anote. No, ya es mucho. 3.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. Esos son 3 billones 300 mil billones de dólares, que es lo que han facturado las empresas privatizadas. Ya no diría que es ni precio vil, porque 10.000 millones se las regaló el Estado, y la justicia no hizo nada. No hizo nada entonces, no hizo nada después, no les ha amparado la dolarización, porque para poder hacer esto, permanentemente la Corte Suprema y el sistema judicial ha sacado recursos de amparo y fallos a favor de la dolarización de esos flujos financieros originados, ya te diría, ni precio vil con la cual se quedaron. ¿Qué porcentaje sería eso? Nada, el cálculo. No sé, puedo sacarlo. Hay que hacerlo, ¿no? Puedo sacarlo, pero es irrisorio. O sea, a ver. No, digo, ¿qué porcentaje de ganancia tuvieron? Lo vamos a hacer, aparte de las ganancias. Estamos diciendo el flujo financiero que movieron. Y la justicia los ha protegido permanentemente por distintos caminos a través de sistemas de impunidad, pagado obviamente por sus abogados. No casual, todos los abogados que protegieron esto son los que integran la Corte Suprema de hoy. Todos los abogados que protegieron esto son los que integran las cámaras de casaciones penales, todo el dispositivo judicial, los fiscales, todos son los que protegieron este escándalo. Quizás es mayor que el de la deuda externa, mirá lo que te digo. Si le pongo el número, el escándalo de las privatizaciones por ese precio, la dolarización y demás, es varias veces mayor. Me animaría a decir que es 8 veces mayor en términos monetarios que el escándalo de la estafa de la deuda externa en democracia. Y ha sido permanentemente cuidado en forma corrupta por todo el dispositivo judicial. No hubo una sentencia al revés de esta situación. El único que quebró eso fue Néstor Kirchner cuando le paga al Fondo Monetario, pero no lo hizo en una discusión judicial, porque sabe que en la discusión judicial sabía que lo manejan todos los poderes coloniales. Entonces, para esquivar eso, fue Néstor Kirchner y le pagó al Fondo Monetario 10.000 millones de dólares para poder liberarse de ese dominio colonial, porque sabía que el sistema judicial eso no lo iba, teniendo herramientas, no lo iba a poder ya estaba demostrado. hacer nunca. Simplemente tenía la herramienta que lo hemos hablado muchas veces, que era la doctrina SWIFT del TEC, que sí se aplicó en el 2001. La Corte Suprema de Río Negro fue la única valiente que utilizó la Corte Suprema provincial para ponerle el cascabel al gato de el saqueo colonial. No lo hizo la Corte Suprema Nacional ni el resto de las cortes del país. Fíjese, una gota en el mar. Una corte de 22 provincias y nada que ver la Corte Nacional, fue la única que desempolvó con éxito y logró que la Casa Central del Banco Nacional del Laboro le devolviera a un depositante, no sé si era jubilado o no, a un depositante el plazo fijo que el Corralito del 2001 le había confiscado porque se lo habían llevado a las casas matrices. Esa doctrina, que es la que permite resolver en 60 días el problema de la inflación y la dolarización en la Argentina,
si la Corte Suprema no fuera un instrumento colonial y los fiscales, todos pagados por las embajadas extranjeras en la Argentina, se animaran a revivirlo. Estamos hablando de doctrina de la Corte Suprema de la Argentina, sancionada en el año 73 y ratificada por una Corte de provincia en el año 2001 e ignorada. ¿Hay mayor corrupción de un juez, de un fiscal, que ignorar esa doctrina? De hecho, Cristina la volvió a intentar desempolvar y utilizar cuando estábamos en la lucha con los fondos buitres que nos habían embargado la fragata, ¿te acordás? Sí, la Fragata Libertad. La Fragata Libertad. Y los jueces cobardes y coloniales se cagaron en su propia doctrina. Y lo digo así, y sí, son cobardes, son traidores, trabajan para el poder colonial en la Argentina y encima tienen el tupé a venir a discutir si los 50 millones de la Rosadita fueron corrupción o no fueron corrupción. Claro. Ahora vamos a hablar de eso también. Pero ¿cuál es la proporción? ¿Saben cuál es? Y sumamos otros conceptos que ahora lo vamos a decir. Esa complicidad del sistema judicial con el saqueo de la Argentina tiene un número, y lo hemos hecho acá y lo podemos mostrar así como hicimos eso. La suma de todos estos distintos agregados, la deuda, son 8 PBI, ya lo hemos dicho en otro programa. 8 PBI, donde el sistema judicial corrupto le dio impunidad al saqueo y a la pobreza y a la pérdida de soberanía en la Argentina. Supongamos que Báez es un corruptor. ¿Saben cuánto era el monto que determinaron las pericias supuestas y demás que sacó afuera del país? Encima esto, las pericias demostraron que Báez sacó plata fuera del país y la volvió a entrar. No es que quedó allá. Y ahora van a ver por qué es importante esto. 50 millones de dólares. ¿Vieron ese video famoso que lo vimos 20 veces? Los bolsos. O que estaban contando plata en la Rosadita, que le decían, las maquinitas. Bueno, eso eran 50 millones de dólares. Ponele, pero el tipo lo volvió a entrar. Lo demostró la policía. Lo sacó y lo volvió a entrar. No importa, ahora vemos. ¿Saben cuánto representa respecto de los 8 PBI que se afanó todo este sistema extranjero colonizador? Ahí sí, anotalo. Sí. En porcentaje. 0,00002%. O sea que el sistema judicial y comunicacional argentino está proscribiendo nuevamente al peronismo que trató, como fue Cristina en la cabeza y todos los demás, con Cristina en la cabeza, de reconstruir el Estado, hablando del 0,00002% de la supuesta corrupción y ocultando el 100% de la corrupción que acá lo va. Esa es la verdad del sistema judicial y es la verdad que debería estar denunciando Cristina. Sí, la verdad. Esto no lo tendríamos que estar diciendo nosotros. Si se lo decimos de acá a Cristina y la invitamos, la convocamos a tomar esta bandera. Hay que contraatacar, Cristina, no podés seguir discutiendo formalidades que vos sabés perfectamente cómo te la manipulan. Las formalidades hay que cumplirlas, las sabemos, pero el discurso político hacia la sociedad tiene que ser el que te estamos diciendo acá. Esto es por la patria, no es solamente por salvarte vos. Porque lo pagamos todo el pueblo argentino, lo paga la patria con la soberanía, lo paga la patria con su pobreza, lo paga el pueblo con su pobreza cotidiana, lo pagan los empresarios, hasta mirá lo que te digo, hasta el campo lo paga. También, porque lo metemos en una pelea que no es el corazón de la contradicción en la Argentina. Entonces, Cristina, te invitamos a retomar las investigaciones del fiscal Molinas, a transformarlas en el eje del debate político nacional frente a este ataque del sistema judicial, a denunciar este tema de que el sistema judicial es corrupto y cuantificarlo y poner toda la fuerza política, convocar al movimiento obrero, a los movimientos sociales. A ver, ¿saben lo que pasa para mí cuando
escuchamos que están auditando a los movimientos sociales. No. Están auditando. Miren lo que pasa en la Argentina y sigue pasando, y esto no lo audita nadie. Cristina, por favor, por Perón, por Evita y por 30.000, replantea tu línea política. Uh-huh. Y usar las herramientas que hay disponibles. Y hay más, y las vamos a seguir ampliando, porque acá los chicos no nos dejan seguir, se asustaron. Parece que se asustaron con lo que estamos diciendo, y nos quieren contar, pero se las vamos a seguir en el programa porque siguen. Y un último dato, y con esto cierra. En el próximo programa vamos a hacer la radiografía, para darle más línea política a Cristina, sobre la historia de los empresarios en la Argentina. Bueno. Porque ellos dicen, ¿cómo un cajero del banco como Báez va a tener esa plata? Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos reconstruido acá de que el que menos plata hizo de todos los empresarios fue Báez. Ah, bueno. Y vamos a hablar de todo, de cómo todos arrancaron de ahí y cómo hicieron. Algo dijimos hoy, pero lo vamos a hacer completo. La plata de Techín, la de Alvar, la de Manzano Vila, la del diario La Nación, la del diario La Clarín, la de los grupos oligárquicos como Pérez Compán, Sorraquín, Soldati, Sacetru, el propio Helvar, cómo salió. ¿Por qué no decimos que Helvar salió? Iba era un mercanchifle que iba por la provincia vendiendo cacharros y terminó siendo uno de los empresarios más grandes de la Argentina. Entonces, eso que dicen es otra mentira, pero la seguimos para allá porque si no me voy a pelear con Alberto y con Karen. Gracias. Chao. Eva asciende a la inmortalidad, ya no está enferma y marca con tanta claridad su huella eterna. La tierna providencia nunca abandonó a la patria, y poco después nacía una mujer allá en La Plata, provista de un carácter especial y vista aguda, con sensibilidad y la fama de corajuda. Anuda sus estudios al surgir de la pasión por la política, las leyes y el proyecto de Perón. Su camino la cruzó con un tipo único, un flaco con anteojos que hablaba muy bien en público, y así la conquistó. Surgió un amor tan grande, en la noche más oscura se consolidaba el tándem tortura. Masacre llevada a fondo, exterminio, dictadura, ataduras del plan Cóndor. Miles al exilio, otros forzados al tour, buscando esquivar la muerte, y así llegaron al sur. No olvidaron cuando al fin volvió la luz, con las mismas convicciones transformaron Santa Cruz, poniendo el pecho por su gente en cada momento. Él en la provincia, ella en el parlamento. No a todas las palabras se las lleva el viento, algunas con el peso suficiente dan sustento al plan que se hizo enorme partiendo de lo pequeño, y que después del colapso colonial propuso un sueño. Luego de la impunidad ante el capítulo macabro, la voz del presidente ordenó bajar los cuadros. Sacó del barro a millones promesas francas, se unió a Latinoamérica y derrotaron al ALCA. Soberanía, clamó el pingüino, desde ahora FMI acá manda al pueblo argentino un nuevo camino, nueva fiesta plebeya y conducir nuestros destinos. Ahora le tocaba a ella, luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con los héroes de Mayo. Es una yegua, pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua, junto con las madres de Mayo. Es una yegua, pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Primera presidenta, mujer electa, el más grande desafío hacia el futuro se proyecta. El mundo se desploma, cruje la economía y comienza la embestida feroz de la oligarquía que no piensa compartir la renta, y es el motivo del jaque hacia el Estado y un voto no positivo. El conflicto trajo consigo la capacidad de vislumbrar dónde estaba el poder y la calamidad de nuestro pueblo. El mago reveló su truco y se mostró tal cual era el todopoderoso grupo, cuco de empresarios, verdugo de la gente, el mismo que había puesto y sacado presidentes. El instrumento del miedo persigue el fin de que nada suene más alto que el timbre de su clarín. La mentira ya es moneda cotidiana, se difama en el diario por la radio y en la tele en la mañana. Se habla de la yegua, de la chorra por la tarde. La caja de Pandora se abrió y el odio arde. La historia nunca fue para cobardes, no.
Se lo enseñaron las abuelas y las madres. Ante el ataque constante que se desata, se pone los tacones y en sus hombros a la patria. La guita de los jubilados vuelve al Estado para darle dignidad a los mayores postergados. La aerolínea de bandera recupera su legado y los niños que sonríen, únicos privilegiados. Por cada mentira una nueva conquista, por cada obstáculo un científico a la vista. Nos salen las revistas que lloran de inconformes. El campo nacional y popular se vuelve enorme. Leal con la mujer que eligió dar un paso al frente, y el odio de los medios por el amor de su gente. Tanto coraje no sale gratis. A medias astas la bandera en ese mástil. Su eterno compañero parte, se hace estandarte. Y un dolor que no puede describirse ni con arte cae sobre el pueblo. Observa el resto y miles copan la calle para despedir a Néstor. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con las madres de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Fuerza es la consigna en la etapa adversa. Ella no está sola ante la carroña perversa. El pueblo versa y quiere que ejerza el poder por los derechos de la mayoría densa. Ella piensa, sufre sin su compañero, pero ¿qué habría querido él? Poner el cuero, se lanza una nueva campaña por su memoria, en una victoria popular que se marca en la historia. El hereje monopolio su trampa teje, con fe defiende su nuevo afer, con mequetrefe, con jueces que cuecen las maniobras de su jefe. Ella se calza la 10 y recupera IPF. La ciencia avanza hasta crónicas recónditas, enciende a Tucha 2, pone satélites en órbita. La alianza sólida con la región notoria, orgullo del general que sonríe desde la gloria. La coria no soporta cómo se comporta y porta una estrategia que se importa y portavoces se reportan. Los buitres tienen hambre, la justicia es fraude, los medios quieren sangre. Odio se expande, despliegan la estrategia para que muerda el polvo. Una sociedad que cae en un síndrome de Estocolmo. Individualismo, odio al más débil, el verso es estéril, pero el plan hábil, se robaron todo. Repiten fácil, la mentira frágil resulta útil, sutil en el discurso. El farsante es lábil y truncan un proyecto que no había llegado al cenit. Hay cosas que el engaño intenta, pero no impide. Una plaza desbordada que la abraza y la despide. En reconocimiento por el servicio, la gratitud por el trabajo, el sacrificio, por el coraje, lágrimas se escapan y al salir el sol comenzaba una nueva etapa. Despidos, recortes, se rompen los resortes del mercado interno y vuelve el mandato del norte. El Fondo Monetario, un maldito déjà vu que se traga la inclusión, la educación y la salud. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con los héroes de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, luego ensuciarla. Le dicen yegua porque no pueden domarla. Ella va al frente, se vuelven locos porque es la yegua del pueblo y no la reina de unos pocos. Luchando sin tregua por los de abajo, yegua, peleando por el trabajo a la legua. Junto con las madres de mayo es una yegua. Pasan vergüenza a los caballos, quisieron frenarla, sacarla del juego. Le dicen yegua porque no les tienen miedo. Le dicen yegua y la farsa se desmorona. Le dicen yegua porque el pueblo no abandona. La mafia judicial tiró con todo y ella sigue. Los medios apuntaron a matar y aún ella vive. El gobierno culpó al pueblo, quiso arrancarle la fe, pero acá mismo están viendo a millones que están en pie. Al eterno movimiento que permanece a ultranza. A ella le dicen yegua porque encarna la esperanza, porque el sol asoma una vez más en la Argentina. Decile como quieras, pero su nombre es Cristina.